Bienvenidos a el podcast de Import Coffee. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Vázquez Poletti. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto Carlos, y muchísimas gracias a todo el equipo de Import Coffee por este honor de poder estar en este podcast. Gracias a ti. Eres director de la Oficina de Software Libre. ¿Podrías comentarnos en qué consiste y a qué os dedicáis? Pues mira, sí, tengo también el honor de ser director de la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas de la Universidad Complutense de Madrid. Nuestra unidad depende del Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad de esta universidad. Y como objetivo, pues tiene marcado pues, la difusión de lo que es la cultura del software libre, de las tecnologías abiertas, de ahí que aparezca en su nombre, pues en todo lo que es la comunidad complutense. Y esto, bueno, pues se puede hacer de mil maneras. Se puede hacer de una forma impositiva o se puede hacer de una manera más divulgativa. Porque al fin y al cabo, pues este tipo de tecnologías, este tipo de herramientas, incluso este tipo de formas de ver y de hacer las cosas, pues es mucho mejor llegar a un convencimiento. Y ese convencimiento, pues hemos apostado llegar al mismo a través de la formación. Con lo cual hacemos pues un montón de talleres, cursos. Estos talleres son los que están bautizados como talleres que molan. Lo digo por si algún oyente o escuchante, ya según como quiera definirse, de este maravilloso podcast, pues se ha encontrado alguno de los carteles, aunque sea en las redes sociales. De hecho, de esos talleres fueron los nuestros, si no me falla el conocimiento, fueron los primeros que se hicieron online cuando se dictó el confinamiento. Online en la Complutense, que quería matizar, por supuesto. Una pregunta que tengo es ¿por qué software libre en lugar de comercial? Bueno, pues eso realmente la respuesta la debería tener cada persona. La idea, como he dicho antes, sería precisamente poder sopesar de todas las herramientas que tiene disponibles cuál le puede convencer más. Pero muchas veces ese optar por una herramienta más que comercial, porque que sea software libre no quiere decir que no se pueda ganar dinero haciendo ese desarrollo libre, pero me alegra que hayas utilizado precisamente esa palabra porque eso también puede servir para despejar ciertas dudas. Bueno, pues muchas veces esa falta de uso, o sea, no utilizar ese tipo de herramientas, pues viene de una falta de conocimiento sobre las mismas. Y eso, claro, pues encaja en nuestra oferta, digamos, de actividades como oficina. Nosotros, de hecho, pues siempre en este aspecto de qué utilizar, si una solución libre o una solución privativa, pues tenemos en nuestro ADN pues una cultura también de lo que es el respeto al trabajo de los demás y el respeto a la forma de hacer de los demás. Y eso creo que debe ser importante y también es un signo, una seña de identidad de lo que se espera, de lo que sea una comunidad universitaria pues tan grande como es la de la Complutense, que al fin de cuentas somos la universidad presencial más grande de España. Por poner un ejemplo concreto con respecto al software libre, podríamos hablar a nivel de sistemas operativos, por ejemplo, Windows contra Linux, ¿verdad? O, bueno, un sistema operativo basado en Linux. Tú, tanto en tu vida profesional como a nivel personal, ¿qué utilizas? Pues efectivamente todo depende para lo que yo vaya a utilizar ese sistema operativo. Entonces, lo que es sobre todo en mi vida investigadora, estoy utilizando Linux. Pero claramente es un sistema operativo robusto, es un sistema operativo que tiene tanto lo que es la gestión de redes como lo que es la seguridad, pues ya en lo que son sus principios de diseño y además pues tiene una comunidad detrás muy grande que precisamente va a estar mejorando ese sistema operativo, porque al final son los propios usuarios los que van a querer mejorar o hacer que lo que ellos están utilizando en el día a día pues sea mejor, desde luego. ¿Tú crees que con el paso de los años se va a popularizar más el uso del software libre en caso de los sistemas operativos? El caso de los sistemas operativos es desde luego una lucha que se lleva ya desde hace, no te digo años, sino décadas. Los más ancianos del lugar, entre los cuales yo me incluyo, o bueno, hay que decir que aquí no hay jóvenes y viejos, aquí hay jóvenes y jóvenes con experiencia.
Pues recordarán cierto portal conocido como Barrapunto, que era la versión española de Slashdot, donde básicamente la discusión semanal era siempre la misma. Este va a ser el año del Linux de escritorio, ¿no? Y claro, al final todo se trata de cuáles son las necesidades. De la misma manera, pues que no existe la panacea en tantísimos campos, y bueno, pues esto sí vamos a traer precisamente lo que es esta conversación a vuestra facultad, que es la de estudios estadísticos, una arquitectura increíble, tengo que decirlo. Siempre que he podido visitaros, la verdad es que me he quedado prendado por la estructura. Pues esto es lo mismo que decir si nos vale todo tipo de... O sea, la misma distribución nos vale para hacer el ajuste de cualquier serie. Está claro que no. Todo esto al final, la elección de un sistema operativo se tiene que adaptar a las necesidades de cada uno. Y desgraciadamente, o no, desde el punto de vista informático, lo siento, ahí me he traicionado, bueno, pues no todo el mundo tiene por qué tener grandes conocimientos de informática. Sí es cierto que el acceso, vamos a decir, a un sistema operativo del estilo de Linux, pues se ha ido democratizando en tanto en cuando que se ha ido facilitando ese acceso. Y quizás, pues poco a poco, lo que es el ordenador de escritorio, el sistema operativo de escritorio, pues Linux pueda empezar a cobrar, pero vuelvo a repetir, poco a poco, pues un cierto protagonismo. Pero lo que sí es cierto es que Linux, como el sistema operativo de servidores, es quien se lleva, digamos, el platino ahora mismo. Hablando de facilitar, vosotros en la oficina de software libre organizáis eventos en los que instaláis Linux muy personalizado a tus necesidades, ¿verdad? Eso es cierto. Un poco eso? Sí, eso es cierto. Muchas gracias por permitirme hacer spam también de esas actividades. De hecho, sí, estas actividades las montábamos previo a la pandemia. Esto parece ciencia ficción, tal y como estamos hablando, y ahora queremos recuperarlos. Es lo que llamábamos Penguin on Tour. Básicamente, bueno, pues era nuestra excusa para ocupar con K el hall de diferentes facultades de la Complutense. Y cuando digo nosotros, me refiero sobre todo pues a todo el conjunto de estudiantes que colaboran de forma desinteresada. Y eso es de lo que yo me siento realmente agradecido, de ver tanto empuje y tanto ánimo a la hora de hacer algo por los demás. Y básicamente, bueno, pues era nuestra excusa para ocupar esas halls de las facultades. Montábamos pues una serie de mesas ahí para que cualquiera pudiera venir durante las horas que íbamos a estar con su portátil, y en función de sus necesidades pues le instalábamos diferentes versiones de Linux y en diferentes formatos de instalación, desde la instalación completa hasta lo que sería una máquina virtual, pues para empezar a cacharrear, empezar a satisfacer pues una primera curiosidad y luego ya pues quizás decidir algo pues más drástico. O sea, aquí lo importante es sobre todo escuchar a los demás, ver cuáles son sus necesidades y ver si quizás desde la perspectiva de lo que es el software libre, las tecnologías abiertas, pues se pueden dar soluciones o se puede facilitar la vida de los demás. A mí me parece un gran evento y habiendo hablado anteriormente de este podcast, me comentaste que habíais hecho este evento en la Facultad de Filosofía. Sí, es cierto. La Facultad de Filosofía, tengo que decir que, bueno, pues si nosotros de vez en cuando, sobre todo espoleados por nuestros estudiantes colaboradores, que son maravillosos, ¿vale? A ver, todos los estudiantes de la Universidad Complutense lo son, pero tengo que decir que los que colaboran en la oficina de software libre, pues son más todavía, así que todo el mundo se tiene que apuntar ahí a colaborar con la oficina. Pues digamos que la Facultad de Filosofía, siempre que le hemos lanzado alguna idea así, pues un poquito, vamos a decir, extravagante, por no utilizar otras palabras, pues se han apuntado de cabeza. También es cierto porque nosotros ponemos un poco casi todos los medios y sobre todo la voluntad. Y la Facultad de Filosofía en particular, pues el taller de instalación de Linux, lo que eran las mesas de instalación de Linux, pues conseguimos ese día casi tantas instalaciones como en la Facultad de Físicas. Y no fueron pocas las de la Facultad de Físicas. Claro, visto esto, pues ya es lógico entender que la Facultad de Filosofía, por ejemplo, pues nos pidió un taller de computación cuántica para filósofos. Y se llenó el taller. Hablando de filosofía y, bueno, en este caso computación cuántica, cosas relacionadas con la informática, yo quizá... sí, intuitivamente, por decirlo de alguna manera, no pensaría en relacionar la filosofía o estas carreras más de letras con la programación.
¿Tú qué crees que le puede aportar a una persona de letras, digamos, el programar o la informática? Bueno, yo no estaría ahí tan de acuerdo, siento discrepar, que la filosofía sea una carrera de letras. De hecho, lo que es la dinámica rectora de cualquier carrera de ciencias, pues lleva la filosofía como tal. De hecho, se puede decir que la filosofía es la reina de las ciencias, o por lo menos la que ha generado ese pensamiento crítico que luego nos permite precisamente desarrollar el método, el pensamiento y el proceso científico. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es también una opinión y para gustos los colores, desde luego. Considero que la programación, que además eso también está en vuestro ADN como asociación, y os doy la enhorabuena por ello, la programación es una manera que tenemos de amueblar nuestra cabeza, de organizar nuestros pensamientos. Más de una vez me he encontrado pues, con situaciones de estudiantes que se han ido a pelear con un problema gordo, incluso aunque no fuera relacionado con la asignatura, y un consejo tan sencillo como divide ese problema gordo en problemas pequeños y ataca cada uno de esos problemas, aplica realmente lo que has ido aprendiendo en asignaturas de programación, pues, oye, parece una tontería, pero claro, es lo típico. Si te lo dice alguien de tu entorno cercano, pues no haces caso, pero si te dice alguien como externo, pues oye, pues será verdad. Por eso luego nos creemos tantas cosas que salen por internet, desde luego. Entonces, la diversidad que hay de lenguajes de programación nos permite organizar nuestro pensamiento de mil maneras y al final utilizar precisamente nuestro cerebro pues como un músculo más de nuestro cuerpo. Interesante. A mí es una cosa que yo siempre había pensado, que la forma en la que piensas al resolver un algoritmo en programación, un problema que te ponen en clase, luego se puede aplicar a otros aspectos de tu vida y bueno, me ha gustado tu respuesta. Hombre, si te sirve de ejemplo también para eso, permíteme contar esta batallita, ¿vale? De viejo profesor. Las asignaturas de ciberseguridad que imparto, pues les suelo montar de vez en cuando un taller de cerrajería. Básicamente el uso de ganzúas para abrir cerraduras y sobre todo eso también a la hora de poder comparar cerraduras actuales en el mercado, o sea, que les sirven ellos también para proteger sus bienes preciados. Y esa clase que imparto, básicamente lo hago utilizando exclusivamente términos de ciberseguridad. Y eso, claro, les hace a ellos, pues, cambiar la forma de pensar o adaptar la forma de pensar que han ido adquiriendo en una asignatura donde, claro, cuando alguien piensa en ciberseguridad, obviamente está pensando en el reino digital, pero no en el reino real. Y obviamente, pues, considero que encaja con lo que tú has comentado antes. Sí, la verdad es que sí. Y es un ejemplo bastante curioso. ¿Tú cómo notas que reaccionan los alumnos a esa práctica? Bueno, pues hay de todo, desde luego. Y como también es cierto que en mi aula pues tengo bastantes gamers, entre los cuales yo me incluyo, pues siempre empezamos con la típica captura de diferentes videojuegos y cómo tratan el tema de la cerrajería. ¿A qué te refieres? No he Pues entendido muy bien. de qué manera, pues videojuegos del tipo pues Fallout, por ejemplo, pues donde tienes posibilidad de forzar cerraduras, cómo lo están representando, o Assassin's Creed también, cuando tenían en las primeras entregas. También eso les sirve para desarrollar. Claro, eso también les sirve para desarrollar también su pensamiento crítico en cuanto a qué cosas son reales y qué cosas no a la hora de, pues incluso en su entretenimiento habitual. Tú eres profesor bueno, no sé si es verdad, creo que lo he leído, profesor también en el grado de diseño de videojuegos. De desarrollo, sí, de desarrollo de videojuegos. Desarrollo de videojuegos. Sí, tiene una D y a veces se mueve, no te preocupes por eso. De acuerdo. Y ahí es en ese grado donde impartes la asignatura de ciberseguridad, ¿verdad? Ahora mismo, este año, sí, efectivamente. Okay. Bueno, tengo una pregunta con respecto a los talleres que molan. Y es que he visto que teníais un taller que se llamaba Python para ópticos y optómetras. Eso es. Me llamó bastante la atención. ¿Podrías comentar un poco el taller? Pues mira, este taller nos lo pidió específicamente desde el propio decanato de la Facultad de Óptica y Optometría.
Y claro, la idea era servir de apoyo, por un lado, a tanto estudiantes de grado como los que ya querían meterse en el máster, empezar a hacer un trabajo más investigador, porque veían en Python, por supuesto, y en numerosas librerías que podían utilizar, pues un aliado perfecto pues para lo que iba a ser ya la publicación científica, el trabajo científico. De hecho, me gustaría mandar un afectuoso saludo también a esa facultad, porque es de las facultades que también a la oficina nos han abierto las puertas de par en par. Han sido bastantes, tengo que decirlo, pero bueno, o sea, ahora que ha salido esta, sí que me gustaría darle ese saludo. Bueno, qué bien. Y a raíz de esto me metí a ver un poco el plan docente de la carrera y vi que daban asignaturas de visión artificial y bueno, tenían una optativa de visión artificial relacionada con la programación, con redes neuronales, y me sorprendió bastante, pero tiene sentido. A raíz de otro seminario que ya tiene un tiempo, que diste sobre la historia de la informática, ¿podrías comentar un poco en qué consistió ese seminario? Sí, ese seminario que luego se traspasó, o mejor dicho, evolucionó a Taller que Mola, que lo hicimos en la Facultad de Físicas y la de Matemáticas. Tengo que decirlo aquí, previa llamada de algún decano, no voy a decir de cuál de las facultades, diciendo, en la otra facultad se va a hacer esto, quiero lo mismo para la mía. Y eso, bueno, pues sube un poco el orgullo. Bien. Sí, sube un poco el orgullo. Luego, bueno, se apuntó, parece que le gustó, espero que sí. En cualquier caso, ese seminario de la historia de informática fue un proyecto que se inició en nuestra facultad, la Facultad de Informática, donde la idea era pues mostrar determinadas tecnologías o determinados modos de hacer de nuestros ya ancestros digitales. Y en particular, pues el seminario que llevé como colaboración, organización por parte de la Oficina de Software Libre, pero siempre la Facultad de Informática, fue precisamente el de uso y programación del ordenador de a bordo de las misiones Apolo, ya que ese año se estaba celebrando el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna. Y entonces, bueno, pues ese ordenador que llevaba las misiones Apolo, pues era bastante pionero, sobre todo lo que era su arquitectura, los materiales utilizados. Y entonces lo que dimos la oportunidad a los participantes del seminario y los posteriores talleres que molan, pues era precisamente el hecho de aprender a utilizarlo de la misma manera pues que todos los tripulantes de diferentes misiones Apolo pues hicieron, y luego también a programarlos, a hacer programas que podían ejecutarse ahí. Como curiosidad, les pasamos incluso el código que está en GitHub de un minador de criptomonedas que se puede ejecutar en ese ordenador de a bordo. Y lo que utilizamos pues fue una versión virtual del ordenador de a bordo del Apolo, el Apollo Guidance Computer, que está disponible también en código abierto y que su origen es bastante gracioso, me vas a permitir el inciso contarlo, y es que básicamente pues un apasionado del espacio, como somos unos cuantos desde luego, estaba detrás de recrear ese ordenador de forma virtual, y para ello, pues como es de Estados Unidos, se puso en contacto con la NASA, ya que, bueno, pues existe una política de pasados no sé cuántos años se desclasifican determinados documentos. Entonces, él lo que necesitaba era el código, lo que es la programación de los diferentes programas de las misiones Apolo para poder correr sobre ese ordenador. Y claro, él se esperaba que le mandaran una versión digital, pero no se la mandaron. ¿Qué le mandaron? Se la mandaron impresa. Todos tenemos en mente precisamente la foto de esta científica que ha sido producto de un montón de memes, donde está sujetando una pila enorme de papeles, sujetando uno de los programas que había hecho, en los que había participado para las misiones Apolo, ¿no? Pues le mandaron básicamente eso. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo un crowdfunding para comprar un escáner industrial de documentos y así poder ir pasando esas hojas a digital. Y luego ya con el compilador ya pudo recrear esos programas. Entonces, ¿cuál podía ser el volumen de cuánto ocuparían esas hojas? Podríamos estar hablando de algún que otro giga. Okay. Pensando en que, claro, no era solamente porque los programas las misiones Apolo pues eran dos módulos básicamente. Tenías el de mando y luego tenías el de mando y control, por supuesto, y el que sería el de alunizaje, el lunar.
Y entonces ambos módulos tenían su propio ordenador de a bordo. Y el programa que se ejecutaba en uno y otro no era, obviamente, el mismo. Entonces, cada misión Apolo y cada módulo, pues, tenía diferentes versiones, con ciertas mejoras y sobre todo correcciones, como el famoso error que tuvo en lo que fue el descenso a la Luna, y que ahí Neil Armstrong básicamente lo que hizo fue el método Windows, entrar y volver a salir, ¿vale? Entonces, estamos hablando de gigas. De algún que otro giga de datos, desde luego. Todos los participantes de este seminario y posteriores talleres, con ejemplos prácticos, pues aprendían a programar en el lenguaje ensamblador, que es en el que estaban estos códigos, y después les hacemos un examen final donde tenían que... O sea, le poníamos el vídeo original del despegue del Saturno 5, de la misión Apolo 11, y tenían que ir introduciendo en el orden correcto y en el momento que tocara los comandos en el ordenador de a bordo. Y eso se vería después cómo iba modificándose los instrumentos de a bordo, porque iban traduciendo esos programas. Y entonces era gracioso porque, claro, en la grabación original pues vas oyendo las comunicaciones del centro de control con Neil Armstrong y que va confirmando en el momento que precisamente los participantes iban poniendo los comandos. Estos comandos que se introducen, decías que así es como una simulación donde tenías que ir introduciendo comandos, que, bueno, si hubiésemos estado ahí realmente, ¿qué efecto producía en la nave? Básicamente lo que cargaba cada participante era un simulador del ordenador virtual, o sea, perdón, del ordenador de a bordo, sí. Y que ese simulador tenía enganchados algunos de los instrumentos de la propia nave. Okay. Entonces, había que poner en hora el ordenador, había que indicar, había que cargar los diferentes programas en el orden correcto, verificación de las luces, importante, que se encendían todas cuando tenían que encenderse, verificación de la memoria, verificación de qué programa iba, y luego ya, pues, ir viendo cómo iba saltando correctamente un programa a otro, o sea, se iban encadenando esos programas. Entonces, claro, justamente el momento que saltaba, como sincronizábamos las acciones con el plan de vuelo original del Apolo 11, con el vídeo que proyectábamos en el aula, con el audio original, pues ellos iban viendo, además, cómo la actitud del vuelo se iba reflejando en el panel de mandos. O sea, no era un simulador ahí para cada uno espectacular de realidad virtual, pero bueno, entre eso y que también los que participábamos impartiéndolo y de apoyo nos disfrazamos con las batas blancas de la Complutense, y corbatas pareciendo científicos de la NASA, pues bueno, le dimos un cierto aire. Bueno, eso está bastante bien. He visto otras veces también que os disfrazáis e intentáis ambientar en otros eventos de la oficina de software libre. Me parece bastante guay. Tenía una pregunta con respecto al lenguaje de ensamblador. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste o qué es eso del lenguaje ensamblador? Sí, el lenguaje ensamblador es el lenguaje que está en la frontera, esto parece Star Trek, en la frontera pues entre lo que es el lenguaje humano y el lenguaje de la máquina, lo que ya el humano no puede entender. Y son operaciones muy básicas, muy básicas. Es lo que las operaciones que son indicadas por un lenguaje de alto nivel, como puede ser C, Java, Python. Bueno, pues todo eso al final se tiene que traducir en este lenguaje ensamblador que es específico para cada tipo de procesador. Entonces, ¿qué tipo de operaciones básicas existen? Pues, por ejemplo, mover un dato de un registro a otro. Hacer una lectura en la memoria en la dirección que tú le indiques. Hacer una suma. Dices, ¿y las restas? Bueno, las restas depende. A lo mejor no está implementado como tal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer una carga de negativo. Tienes que negar uno de los valores, meterlo en un registro y hacer la operación. Es decir, si te das cuenta, bueno, si se dan cuenta los oyentes del podcast, pues al final nos obliga a reorganizar nuestra cabeza y elaborar un hilo de pensamiento que nos permita descomponer pues un problema grande, que es, por ejemplo, hacer una multiplicación en problemas pequeños, que consiste en cómo hago pues tantas sumas, por ejemplo.
En la oficina tenéis también un taller en noviembre, me parece, en el que enseñáis ensamblador, ¿verdad? Sí, eso no es tanto la oficina como el grupo de hacking ético de la Facultad de Informática y en la que, bueno, pues casi todos los que colaboran en la oficina están también en el grupo de hacking ético de la facultad. O sea, la idea, como veis, pues se trata de hacer cosas curiosas, cuanto más curiosas mejor, y sobre todo, lo más importante, divertidas y con las que podamos aprender. Y entonces este taller, que se va a hacer durante la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, va a ser el 5 de noviembre a la 1 en la Facultad de Informática. Y todo esto, bueno, todavía no está en la página web de forma oficial, hay que inscribirse por el tema COVID. Bueno, pues es un taller donde enseñamos a programar en ensamblador. Pero claro, con esa premisa poca gente se va a apuntar realmente, salvo quizás algún que otro estudiante de primero en la facultad nuestra que a lo mejor ya está agobiado con lo que va a hacer en el segundo cuatrimestre. Aquí la premisa es que programas ensamblador porque realmente lo que estás programando es un virus informático. Nosotros lo que hemos hecho ha sido rescatar un videojuego de programación que se llama Core War, que es de 1984, y aquí, bueno, pues estamos siempre en la línea de lo que sería Stranger Things, donde pues uno desarrolla un código que tiene que machacar al del rival. Y esos códigos están programados en ensamblador. ¿Y por qué? Pues básicamente porque tienes que dar instrucciones de cómo quieres que se comporte en una memoria, la memoria del sistema que estás invadiendo. Y esto porque es interesante, o por lo menos para nosotros, de un punto de vista docente, pues les sirve a nuestros estudiantes pues para afianzar su conocimiento del ensamblador, porque el ensamblador que están utilizando aquí pues es muy básico. Es muy básico, pero forma parte de un estándar existente. Y claro, si desarrollan un hilo de pensamiento para poder trabajar con este ensamblador, pues la asignatura de fundamentos de computadores que tiene el segundo cuatrimestre, pues lo van a tener muchísimo más fácil. Pero vamos, doblemente. Esto ya lo hemos demostrado, hemos tenido nuestras publicaciones en conferencias de innovación docente y eso está ahí, vamos, están los papeles, como se suele decir. Pero luego también, desde el punto de vista de ciberseguridad, que fue donde lo arrancamos, realmente, pues era una manera sencilla, con lo que ya conocían nuestros estudiantes, que era lenguaje ensamblador. Cuando uno llega a tercero, pues algo debe saber, si no, era ya para plantearse si había aprobado esa asignatura de primero. Y era el hecho de poder implementar las estrategias de los virus, tanto de ayer como de hoy, en un entorno muy sencillo y solamente preocuparse de eso. Implementar estrategias, sin estar pensando en sistemas operativos, sin estar pensando en hardware, firmware o lo que sea. Y este taller lo hacemos porque todos los años organizamos, pues, podemos decir que es el torneo nacional. Lo llamamos Core War UCM y es porque representa a la Complutense en la feria aula que se desarrolla en el IFEMA. Y todos los años, y de esto desde 2019, todos los años lo hemos celebrado. 2019-2020 ha sido presencial, 2021 no, por motivos obvios. Y lo que organizamos en 2019 y 2020, pues básicamente es una fiesta. Nos asignan un escenario y ahí los participantes ya han entregado sus códigos y los enfrentamos en la pantalla grande. Y digo que es una fiesta porque traemos un DJ, tenemos máquina de humo, láser, espectáculo del intermedio. Es decir, si la Super Bowl tiene su espectáculo de intermedio, pues nosotros también tenemos el espectáculo de intermedio. De hecho, el de 2020, que fue el 7 de marzo, fijaos que estábamos ya a las puertas, ¿no?, del confinamiento. Y hubo algún macho cabrío, vamos a decirlo así, que se le ocurrió presentar un virus de nombre coronavirus. Entonces ya toda la gente está diciendo, este año mejor no presentamos nada que tenga ese nombre, no vaya a ser que nos confinen otra vez. Pues el espectáculo de intermedio lo puso pues una de las asociaciones que colaboran con nosotros, que básicamente tienen un grupo de baile porque se dedican a jugar al Just Dance pues todas las semanas. Y entonces, nada, pues hicieron ellos el espectáculo. Y el curso pasado, porque era todavía 2021, lo hicimos online. Se retransmitió a través del canal de YouTube de la Complutense, lo convertimos en la sala de juntas de la facultad y de verdad muchísimas gracias a la Facultad de Informática por darnos tanto Paulo, digamos, y tanto apoyo para todas las actividades que montamos. Básicamente lo convertimos en un plató.
de televisión. Y el DJ lo seguimos teniendo, pero desde su casa, desde el estudio que se ha montado en casa, y entonces entraba online. Las entrevistas a vicerrectores, en este caso además la directora de comunicación del Banco de Alimentos, porque colaboramos con ellos precisamente para que la gente donara a una buena causa, pues todo eso pues también iban entrando online, los concursantes iban entrando online, es decir, la forma más segura, pero siempre intentando que fuera lo más divertida para todos. La verdad es que tiene bastante buena pinta, tanto primero el taller, que es próximamente, ¿no? Como luego la competición Core World UCM. Y por si alguien de estadística estaba oyendo esto, a mí, por ejemplo, no soy de informática, pero me llama bastante la atención. Y otra gente de la asociación de Import Coffee también quería... Bueno, nosotros encantados de poder contar con Team Import Coffee, poder visitar vuestra facultad en calidad de los talleres que haga falta y bueno, pues es que, a ver, ahí está. Si esto pues está teniendo este recorrido, mi modestia aparte puedo decir que sí, tiene éxito, es debido al enorme trabajo, pero increíble trabajo, pues que los estudiantes que colaboran en esto pues le han puesto. Y claro, esto al final también, desde el punto de vista de profesores que estamos ahí, que los profesores realmente no somos, o sea, que figuramos como coordinadores de determinadas cosas, pero nos vemos como posibilitadores. Y entonces nosotros al final estamos echando pues un montón de horas, como también están echando los estudiantes. Y son horas que en nuestro caso pues no están remuneradas. A veces son horas pues que se pueden ir, que nos merman lo que llamamos los family points, ¿vale? Pero es que son horas que echamos con muchísimo gusto. Y de la misma manera que yo no puedo dejar de responder un correo electrónico de un estudiante que lo ha estado dando todo a lo largo de la semana y ese correo electrónico me lo ha mandado un sábado por la noche, pues obviamente tampoco puedo dejar de echar horas en este tipo de actividades. Cuando ves que hay un entusiasmo, unas ganas de hacer cosas, unas ganas de divertirse aprendiendo y sobre todo hacer algo por los demás. Me alegra mucho esa actitud y lo apoyo, el divertirte aprendiendo y echarle horas a cosas que te gustan y intentar que se hagan cosas. Bueno, siguiente pregunta es, ¿por qué consideras que es importante participar en proyectos más allá de lo que es obligatorio, digamos, de lo que tienes de los exámenes, de las clases? ¿Te refieres a proyectos de investigación, entiendo? No proyectos de investigación, pero, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Óptica y Optometría, ellos no estaban obligados, ¿verdad?, a ir al taller de Python, pero van, o yo tal vez no estoy obligado a grabar un podcast o a participar en una asociación de programación, pero lo hago igual que otra gente. ¿Tú qué crees que le puede aportar a la gente eso? A ver, yo creo que esto también es el objetivo que deberíamos tener como complutenses. Universitarios si quieres, pero como complutenses. Y es el hecho de que nuestra universidad no sea un mero sitio por el que pasamos solamente unas pocas horas al día, que vengamos de meros recipientes pasivos a recoger ese conocimiento, a hacer lo mínimo indispensable, sacarnos el título y ya digamos, nada más. O sea, la universidad, como tal, la palabra universidad viene de la palabra universal. Viene de un punto de encuentro, digamos, de opiniones, de formas de hacer, de formas de ver las cosas. Y ese punto de encuentro solamente podemos llegar, considero, opinión personal, ¿vale?, realizando este tipo de actividades. Crear escenarios donde podamos conocer gente interesante que nos puede seguramente aportar cosas increíbles y que nos permita incluso poder llegar a la noche y decir, pues hoy he aprendido algo más. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, tanto de las asignaturas como de los colaboradores de las diferentes actividades en las cuales he podido participar / organizar, pues yo estoy encantado porque yo siempre acabo aprendiendo algo nuevo. Muchas de las cosas que yo he ido aprendiendo con ellos, luego las he ido aplicando en mi docencia. En mi investigación incluso, aunque pueda ser diametralmente opuesto a determinadas actividades. Y eso creo que es lo que realmente nos enriquece. Creo que además en ese ADN universitario de realizar actividades anexas está el hecho, por ejemplo, que tenemos en el rectorado pues un vicerrectorado que se llama de extensión universitaria.
que es la que lleva toda la parte de deportes, la que lleva toda la parte de cultura. Y eso es algo, pues, que si nosotros aspiramos a volver a una época renacentista, pues tenemos que cultivarlo. Bueno, yo personalmente creo que ya estamos otra vez en un segundo renacimiento, porque se están dando las mismas situaciones. O sea, hay una pandemia, como la había en la peste negra, hay un sinfín de guerras, digamos, esto es el Call of Duty total, y luego una gran cantidad de avances científicos que a veces no te da tiempo a digerirlos, desde luego. O sea, tenemos ahora mismo turistas espaciales. Tenemos avances en vacunas, que al principio las vacunas eran 4 años, probarlas y demás, y ahora en menos de un año hemos tenido la vacuna contra el COVID. No sé, francamente, pues estos son cosas que tenemos que aprovechar y que también parte de nuestro proceso de conocimiento, de adquisición de conocimiento, el interactuar con los demás. Así que yo de verdad te alabo el gusto de que tú le dediques el tiempo que le estás dedicando pues al podcast, y alabo el gusto a tu asociación pues que tenga ganas de hacer cosas. Y nuevamente, perdón si soy pesado, pues dedicarle tiempo a los demás. Muchas gracias, y yo también te doy las gracias a ti porque es algo, tú le dedicas tiempo a los demás y facilitas que se puedan hacer cosas, y eso me alegra bastante. Hombre, tengo que vender bien la Complutense, ¿no? Sí, bueno, la siguiente pregunta no es por no venderla bien, pero no sé, quizá yo sí que he escuchado bastante, sobre todo dentro del campo de la estadística, de la ciencia de datos, que se critica un poco, bueno, quizá de la informática, tal vez, de la programación, que se critica un poco a la universidad por decir que bueno, quizás la manera en la que se imparten las clases puede ser no demasiado práctica, alejada de lo que se hace luego fuera de la universidad. ¿Tú qué podrías decir eso? O sea, orientándolo a que yo, por ejemplo, estudie informática por mi cuenta, de manera autodidacta. ¿Qué podrías decir? Pues, a ver, es una reflexión que más de una vez, y yo incluso como estudiante, y que conste que yo la carrera no la estudié en la Complutense, nos hemos hecho pues más de una vez. En nuestra cabeza están ejemplos de todo tipo. Obviamente, pues claro, eso es uno de los peligros que tenemos como universidad cuando es la universidad más grande y con el mayor número de disciplinas. Y eso al final, pues encuentras que cuando te cambias de facultad es una realidad totalmente diferente. Incluso dentro de la propia facultad, pues te vas a encontrar diferentes formas de hacer las cosas. Y yo creo aquí, si me centro en lo que yo conozco del día a día, de lo que puede ser, por ejemplo, la docencia en informática, en este aspecto, pues no engañamos a los estudiantes el primer día cuando les decimos, esto implica un trabajo que tienes que hacer tú por tu cuenta. Lo que se imparte en la universidad, en la facultad de informática, tiene que trascender a lo que es la propia tecnología. Es decir, lo que te tienen que explicar es precisamente conceptos que son inherentes a las tecnologías que están ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que si tú te dedicas a especializar a tus estudiantes una determinada tecnología, una determinada versión, porque es la que se lleva en ese momento, al final lo que vas a hacer es que esos estudiantes ya no son estudiantes de universidad, sino con todos los respetos del mundo, y de hecho mis mejores estudiantes provenían de ahí, la mayoría de ellos, sobre todo de lo que era asignaturas más prácticas, pues al final transformas la docencia universitaria en una enseñanza de formación profesional. Tú quieres gente que ya esté preparada para lo que es el mundo laboral en 0, y que esté ya utilizando cosas que ya está utilizando la empresa de turno que le va a contratar. Entonces, claro, en ese aspecto, en ese pensamiento universal que tiene la docencia universitaria, pues obviamente tú tienes que trascender a la tecnología. Luego podemos hablar de los medios. Cada uno, sobre todo con lo que hemos pasado el año anterior, pues cada uno también con los medios que cuenta y los conocimientos que cuenta. Por eso, nosotros desde la Oficina de Software Libre, pues hemos querido apostar por mostrar diferentes alternativas, sobre todo a la hora de impartir clases online. De hecho, pues la apuesta que está haciendo ahora la Complutense desde el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad, lo que se llama COPS, que es una versión, la versión complutense de OBS, que es un sistema de streaming para poner overlays y demás, pues la hemos desarrollado nosotros.
Entonces, todo el sistema que te permite transmitir tus clases, donde tienes ya todos los logotipos de la Complutense, donde además tú puedes configurar un mensaje cada X tiempo que diga esto que estás viendo pertenece a la Universidad Complutense, porque claro, una de las problemáticas que nos llegaban, por ejemplo, era de la Facultad de Veterinaria y otras de Ciencias de la Salud, donde estaban temiendo filtraciones de imágenes que, bueno, pues que tienen sus derechos. Entonces, claro, se encontraban esas imágenes que estaban siendo impartidas en otro sitio. Y eso no puede ser. Entonces, claro, pues con este sistema lo que se hacía era proteger los contenidos de las clases, mostrando este mensaje que ya de alguna manera es totalmente disuasorio. También durante el confinamiento coordinamos la iniciativa Vengadores UCM, que al contrario de, bueno, UCM no sea universo cinematográfico de Marvel, pero tengo que decir que los Vengadores de la Complutense pues le dan 1000 vueltas a los de Marvel. Porque los de Marvel pues no montaron un helpdesk para profesores y estudiantes que tenían problemas informáticos durante el confinamiento. Y los Vengadores de la UCM así lo hicieron. Y ver pues a más de 100 estudiantes representando, pues yo diría que prácticamente todas las facultades de la Complutense, resolviendo dudas, montando incluso pues Google Meets para poder guiar pues desde a estudiantes pasando hasta catedráticos, pues yo creo que eso es una muy buena muestra de lo que podemos llegar a ser, desde luego. Una respuesta bastante interesante. Me gustaría preguntarte, creo que tu investigación es en cloud computing. Así es. De acuerdo. Estaba leyendo un artículo, o bueno, creo que una entrevista que te hicieron, leo textualmente, Vázquez Poletti abre un interesante debate. Si yo subo un documento a Dropbox, sé dónde está físicamente ese archivo. ¿Realmente me importa? Otra cuestión es si debería importarme. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué debería importarnos dónde está un archivo físicamente que subimos a Dropbox o a otro servicio, como Google Drive, por ejemplo? Claro. Sí, ahí, sobre todo el sentido de ese debate, tal como lo vendía la entrevista, pues era el hecho que con la nube está aquí ya para quedarse. Bueno, realmente la nube está alrededor, como parafraseando a Morfeo en Matrix. Y es el hecho de que nosotros ya estamos conviviendo con determinados servicios que nos están llegando el día a día o estamos consultándolos cada pocos segundos y no tenemos ni idea de dónde están físicamente. Porque nosotros tenemos pues una capa que nos permite, digamos, acceder a dichos servicios. Entonces, claro, yo quería separar el tema de si nos importa o si realmente para poder trabajar nosotros tenemos que saber si ahora mismo esa copia de seguridad de Dropbox está en Estados Unidos, está en Europa, qué porcentaje está en un sitio, qué porcentaje podría estar en otro. Y, digamos, otra cosa muy distinta es si esos datos nos interesan a nosotros realmente que estén desperdigados por ahí. ¿Y de qué manera? ¿Qué tipo de protección? De hecho, pues mira, al hilo de esto me vas a permitir hacer un poco de spam de uno de los trabajos fin de grado que estoy dirigiendo en este curso académico, donde, bueno, pues Alberto, que es el nombre de este estudiante, está desarrollando un sistema de protección de datos que básicamente combina, por un lado, lo que sería un sistema de encriptación reconocido, que es VeraCrypt, que te permite crear volúmenes cifrados, troceado de esos volúmenes cifrados y reparto de esos trozos, de esos volúmenes cifrados, pues a través de diferentes proveedores de almacenamiento, pues como puede ser Dropbox, Google Drive y demás. Y esto, bueno, pues siguiendo un poco también la estela de lo que es la cultura popular, lo que se ven en títulos de como videojuegos como Watch Dogs, por ejemplo. Y al final, tener los datos en plano, en texto plano, en sitios que nosotros no sabemos puede ser una desventaja. Pero si nosotros podemos darle la vuelta a esa desventaja y utilizarlo pues a favor. Y este es el caso de uso que nosotros estamos aplicando para este trabajo fin de grado. Interesante. Siguiendo con el tema de la computación en la nube, en el caso de Python, de los Jupyter Notebooks, Google tiene Google Colab,
donde se dé gratuitamente poder de computación Eso para es. como que puedas ejecutar operaciones en Python. ¿Qué es lo que, bueno, si lo sabes, claro, sí, qué crees que motiva a esas empresas a ceder recursos gratis? Pues mira, por lo pronto, lo de Google Colab es maravilloso porque lo hemos utilizado para el de los talleres de computación cuántica. Porque de hecho era lo que enlazábamos luego con la API para hacer los cálculos. ¿Y qué puede realmente impulsar a estas empresas? Pues al final, es una parte de publicidad, desde luego. Sabes perfectamente que ahora mismo pues está esa competición para ver quién termina desarrollando el ordenador cuántico. O sea, llegar a esa supremacía cuántica que se lo están disputando de momento, a no ser que esto es como el precio de la electricidad, ¿no? Que va cambiando cada día. Pues está entre Google y luego está IBM. De hecho, hemos tenido pues a Sergio Boixo pues esta misma semana aquí en la Complutense, lo cual es un orgullo. Y luego también está el aspecto de lo que sería recabar datos. Al final, lo que son los datos, datos personales, al final luego todo eso es un negocio. Y es un negocio a la hora de venta de servicios posteriormente. Tenemos que recordar que Google, cuando abrió su negocio, propiamente dicho, pues tenía como lema no seas malvado. Pero luego eso se fue difuminando a lo largo de los años. Entonces, claro, ¿qué hace Google con tantos datos? Bueno, pues siempre algún servicio que se pueda vender. No sé si venderá los datos, porque es una información que yo no lo tengo, pero sí puede estar vendiendo datos que pueda sacar de esos datos. Y tú precisamente que estás mencionando esa ciencia de datos, pues está claro. Tú puedes generar negocio de forma, vamos a decir, legal o alegal, sin tener que estar incurriendo en la ilegalidad de ceder de datos personales. ¿Cuál es tu posición, por decirlo de alguna manera, en este tema de protección de datos? Que creo que es un debate potente en los últimos años. ¿Cómo digamos que te sientes tú al compartir datos? Pues aquí ya personalmente tiendo a catalogar los datos que comparto. O sea, en función del nivel de, vamos a decir, de sensibilidad de esos datos, pues utilizo un servicio o utilizo otro o directamente no comparto. Lo que no podemos hacer, desgraciadamente, sobre todo pues en el campo en el que muevo yo y el que te mueves tú también, desde luego, pues es convertirnos en auténticos estilitas donde nos cerramos totalmente del mundo, porque es que al final no vamos a tener manera de recibir información. Entonces, sí es cierto que yo en los últimos tiempos, pues yo he ido modificando un poco mi forma de trabajar a determinados entornos. Es decir, a determinados servicios que utilizo según qué cosas. Y otros que directamente, pues, offline. O sea, si va como ejemplo, pues yo tengo mi carpetita de Dropbox donde tengo determinadas cosas y es donde voy haciendo ese backup. Pero luego yo tengo un backup físico de otras carpetas y esas nunca van a estar compartidas, supuestamente. No sé que tenga algún malware instalado, todo puede pasar, con lo que sería Internet. Hablando de malware, ¿cómo de fácil o de difícil es que un ordenador sea infectado con algún tipo de virus o malware? A ver, aquí hay muchísimos factores. Primero está el factor del sistema operativo. Entonces, claro, se puede decir, Linux no tiene virus o no tiene malware. Mentira, Linux tiene malware como cualquier otro sistema operativo. Pero es cierto que no hay tanto malware para Linux como sí para Windows. Y eso es lo que ¿y por qué? Eso es lo que nos lleva al siguiente factor, que es el factor usuario. Porque al final es habitualmente el factor humano, el factor usuario, el que va a abrir la puerta de entrada a cualquier tipo de malware que pueda infectar el ordenador. Porque claro, en Linux, por ejemplo, pues un usuario normal, o sea, usuario me refiero, sin permisos de administrador, o sea, un usuario que no es el usuario root, que es como se conoce, pues no tiene permisos para hacer modificaciones permanentes en la máquina.
no es lo mismo que un usuario de Windows donde al final pues le das permiso de administrador para no estar recibiendo todo el rato el mensaje de esto no lo puedes hacer, no tienes permisos para. Yo que me quiero instalar el FIFA. Vale, pues entonces, ala, todo administrador. Y es por ahí donde te van a entrar pues todos los virus, gusanos, troyanos, vamos, hasta la cocina. Eso también nos lleva que, bueno, no solamente el usuario, el pobre usuario es el culpable de todo. Volviendo al apartado de los sistemas operativos, está el nivel de actualización del propio sistema operativo. Porque bastante malware lo que hace es aprovechar vulnerabilidades existentes. Determinados, vamos a decir, errores de programación, omisiones de programación o directamente, pues, fallos puros y duros, agujeros puros y duros. Y eso, claro, nos lleva también a discriminar entre sistemas operativos donde hay una actualización apenas se descubre, con otros que, bueno, mejor no vamos a decir nada al público en general y a ver si ya si eso ya mañana o la semana que viene o dentro de un mes o dentro de un año. Que eso, pues, lo hemos visto más de una vez. De hecho, volviendo al tema de Linux, pues quizás de las últimas décadas el incidente de seguridad más grave que he podido ver en ese aspecto fue alguien que como, vamos a decir, experimento, eso fue lo que adujo, vamos, pues coló pues una puerta trasera en el código del núcleo de Linux que estaba en el repositorio oficial. El resultado era que al haberlo colado, haber pasado todos los controles de seguridad porque nadie se esperaba o por el motivo que fuera, o sea, yo no estaba ahí. Bueno, el caso es que todos los Linux que se actualizaban con ese núcleo, que era el actual en ese momento, pues tenían ya una puerta trasera. De repente, este genio lo que había hecho era poder acceder a todos los Linux del mundo que tuvieran esa versión. Pero al final, si nos damos cuenta, era un error humano. Alguien que no verificó ese fallo. Bastante interesante la respuesta. Y al principio, al comparar un poco Linux con Windows en ese aspecto, hemos vuelto quizás al principio cuando preguntábamos cuáles son las ventajas o por qué el software libre, ¿verdad? Yéndonos un poco de la programación y la informática y sobre todo a raíz de lo que hemos comentado antes, de que en vuestros eventos os disfrazabais y montabais fiestas e intentabais animar las cosas. A mí, por los vídeos que he visto, me ha parecido que comunicas muy bien y que sabes animar a la gente bastante. Y me preguntaba si es algo natural en ti o lo has trabajado con los años. Bueno, me siento muy honrado. Muchísimas gracias por tus palabras. Todo es mejorable. Es decir, siempre puedo comunicar mejor. A ver, esto forma parte de mi profesión. Eso está claro. No me sirve de nada estarme preparando una clase si luego soy incapaz de comunicársela bien a los estudiantes. Me viene quizás del hecho de intentar ponerme del otro lado, ver de qué manera puedo comunicar esos conocimientos. Yo siempre empiezo mis clases, el curso académico, empiezo el primer día diciendo, tened por seguro que yo esta asignatura me la he preparado y os la voy a impartir como me hubiera gustado que me lo hubieran impartido a mí. Nosotros, y esto me lo decía siempre mi director de tesis, nosotros tenemos que ser los peores críticos, los críticos más despiadados de nuestro propio trabajo. Tenemos que buscar la manera por donde nos van a torpedear. Tenemos que ver por dónde nos van a... Al final, esto es ciberseguridad, pero aplicado al aula. Yo tengo que confesar una cosa. Yo llevo impartiendo clase desde oficialmente 2006, 2005, con una beca de colaboración, y estamos hablando ya de 16 años. Bueno, pues todos los años, presencial y no presencial, todos los años siempre comienzo con sudores fríos una clase. Y siempre comienzo con una batería de posibles preguntas que me pueden hacer con las posibles respuestas y las posibles preguntas sobre esas posibles respuestas. Porque yo, si algo que le puedo tener más miedo, es el dejar a un estudiante con una duda. Y bueno, también es cierto que si yo en ese momento no conozco la respuesta, a mí, no sé de mí que se le caigan los anillos a reconocer, pues mira, eso ahora mismo, pues no lo sé. No lo sé, lo voy a buscar o te animo a que lo investigues
y esto cuenta como notas de clase. Porque al final también es una concesión que tú haces para un estudiante que dice, es que yo tengo esta curiosidad, el profesor ha despertado en mí esta curiosidad y lo que quiero es saber, quiero conocer. Y eso yo creo que es el mayor triunfo y realmente lo que sería nuestro mayor complemento retributivo como profesores. Y aquí permiten hacer el alegato de que, bueno, nos veo como profesores pues como peldaños de esa escalera que tienen cada uno de nuestros estudiantes pues para alcanzar sus sueños, su trabajo de futuro. Entonces, tenemos que facilitar ese camino, saber comunicar. También es cierto que, bueno, a lo mejor me viene un poco en el ADN. Mi padre y mi madre son profesores los dos, entonces al final entiendo que todo se acaba pegando. Pero sí, a nivel docente es eso. Y a nivel investigador, pues 3/4 de lo mismo. Intento participar en el mayor número de eventos de divulgación, oportunidades de divulgación posible, sobre todo porque no basta con estar pidiendo a la sociedad más financiación para nuestra investigación. Tenemos que explicar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué es importante? Sobre todo, pues en algunos de los campos en los que me muevo, soy miembro del equipo científico de 2 misiones espaciales, yo me considero la obligación de a la mínima oportunidad posible poder explicar por qué nos gastamos la mitad de lo que vale el banquillo del Real Madrid pues en buscar vida en el planeta rojo. Y de qué manera pues esto va a suponer una mejora de nuestra calidad de vida, porque, y eso, respuesta corta, las tecnologías que desarrollemos para esta misión, en mi caso de computación en la nube, pues son tecnologías que estamos ya utilizando en el planeta Tierra. Es decir, que el resultado de eso, si funciona para Marte, funciona para la Tierra. Y eso, permíteme meter también un poco de spam, es de lo que va pues el último proyecto europeo que nos han aprobado, del cual soy investigador principal para la Complutense, y consiste básicamente en monitorización y previsión de lo que es la evolución del COVID-19 utilizando imágenes de satélite. Es decir, haciendo ciencia de datos, pero por un tubo, utilizando estas imágenes de satélite y interrelacionándola con métricas de economía, con valores de epidemiología y con eso pues realizar proyecciones y hacer evaluaciones en tiempo real. Y esa tecnología no se ha desarrollado para este proyecto. Tecnología que se había desarrollado para procesar datos en tiempo real, como estamos haciendo ahora mismo con lo que nos va llegando a través de la red de espacio profundo. Las imágenes por satélite, no he entendido muy bien qué tipo de imágenes son, o sea, ¿cuáles son los datos? Pues estamos hablando de fotografías en diferentes canales. Podemos decir luz visible, podemos tener infrarrojos. Entonces, un ejemplo, uno de los casos de uso que utilizamos a la Comisión Europea era, por ejemplo, cuantificar, o sea, cómo podíamos saber, o más que saber, intuir el número de muertes que se había dado en una determinada provincia. Y bueno, pues el ejemplo era bastante macabro, pero lo voy a contar porque es bastante descriptivo. Tú podías medir la evolución de la polución encima de los crematorios de determinadas ciudades. Y con eso podías determinar en qué ritmo habían estado funcionando. Es bastante curioso. Claro, a nivel económico, pues por ejemplo, tú puedes cuantificar el número de contenedores que hay en los puertos comerciales que están almacenados. Puedes utilizar inteligencia artificial, o sea, reconocimiento de patrones, puedes contar los contenedores, según los colores puedes determinar las posibles cuantías, cruzar datos de lo que es importaciones, exportaciones, o sea, aplicar métricas, valores, indicadores macroeconómicos. Ahí se puede hacer un montón de cruzado de datos y se puede hacer esto incluso, o sea, nuestro objetivo es hacerlo, si no en tiempo real, cercano a tiempo real. O otro caso de uso, que también estamos trabajando en ello, es cómo repercute el turismo. Puede ser el COVID-19, puede ser ahora mismo el volcán de La Palma. Y un caso claro es contabilizar el número de coches que hay en el parking de los alquileres, de las empresas de alquiler de coches. Y tú puedes ver la evolución.
son ejemplos bastante curiosos. A la hora de trabajar, bueno, habías dicho que participabas en 2 líneas de investigación relacionadas con buscar, no recuerdo exactamente, pero estaba relacionado con Marte. A Eso la hora es. de bueno, me imagino que era relacionado con computación en la nube, ¿verdad? Eso ¿Has es. tenido, has tenido que, bueno, aparte de tus conocimientos de informático, has tenido que adquirir, digamos, nuevos conocimientos relacionados de manera más multidisciplinar, tal vez de otras disciplinas, aparte de la informática? Sí, esto ha sido un proceso que ha ido sobre la marcha y que considero que es la parte más maravillosa de hacer ciencia, y es el poder aprender de otras disciplinas. O sea, la ciencia sin la multidisciplinariedad, o sea, pido perdón, pero me parece que no se puede entender. El momento que tú estás uniendo, si nos ponemos un poco cartesianos, si empezamos a unir esferas de conocimiento, la sinergia puede ser increíble. Y sí, efectivamente, tal como me ha tocado lo que es mi modo de trabajo en estas misiones marcianas, tanto en las que participo como miembro de equipo científico como con las que colaboro, pues al final se trata de optimizar la ejecución de determinadas aplicaciones o implementar un determinado algoritmo. Y sí, yo puedo decir, no, a mí solamente hablaba en términos informáticos, pero es que con quien vas a hablar no es informático, porque entonces el trabajo, o gran parte del trabajo, ya lo habría hecho él. Entonces, claro, esto al final, pues vas adquiriendo conocimientos de astrofísica, vas con astronomía. Ahora, por ejemplo, pues algunos de los proyectos que llevamos, otras colaboraciones que tenemos ahí abiertas, pues estoy colaborando con la Politécnica de Madrid, pero en particular, que fue el origen de todo, pues con el Instituto Verdadsky de Moscú, que está afiliado que forma parte de la Agencia Espacial Rusa, y lo que estamos trabajando es en la planificación y diseño de cultivos para futuras colonias marcianas. Entonces, claro, para ello tenemos que ejecutar un montón de simulaciones. Este instituto pues realizó una primera simulación real utilizando suelo, no de Marte, porque todavía no tenemos ninguna muestra, pero lo que sí tenemos es análisis que han realizado las diferentes misiones, algunas de las cuales con las que colaboro, de lo que es la composición del suelo, química, aspectos mecánicos. Todo eso se puede simular aquí en la Tierra. Y entonces la idea era precisamente establecer unas pautas, diseñar lo que serían los futuros invernaderos que van a tener las futuras colonias marcianas. Y para ello, pues existen unos modelos reconocidos con los que trabajan precisamente, con los que colaboro de la Politécnica de Madrid, en particular ingenieros agrónomos, donde, pues, jugando con una serie de parámetros que nosotros ajustamos para Marte, pues podemos determinar el éxito de esos cultivos. Porque a lo mejor en una primera hornada, pues el cultivo sale bien, pero luego después de 10 generaciones, eso no sale tan bien. Y entonces aquí jugando pues con diferentes valores como luminosidad, consumos eléctricos, que al final es lo que va a repercutir, pues al final también pues vas adquiriendo conocimientos digamos, en este caso de agricultura. Y son conocimientos que luego vas aplicando incluso para casa, ¿no? Pero ya solamente el ver nuestro primer cultivo, entre comillas, marciano, que fue el simulado en Moscú, que era maíz, pues ya pues a uno ya le da un cierto orgullo. Sí. Habías comentado que las líneas de investigación, como no sé si lo habías comentado o lo he leído en tu página web, que habían sido financiadas por la Unión Europea. Eso es, sí, lo que ha sido es en diferentes proyectos de investigación, se denominan proyectos competitivos porque básicamente se abren de diferentes entidades como son la Comisión Europea, como es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, depende ya del gobierno porque le van cambiando los nombres y a uno se va perdiendo. La propia Comunidad de Madrid pues abre una serie de convocatorias donde va a dar dinero para determinados temas. Y entonces, bueno, pues ahí se mandan las propuestas y te lo pueden conceder o no te lo pueden conceder. Entonces yo he tenido pues la inmensa suerte de estar en un grupo de investigación que es el de arquitectura de sistemas distribuidos, donde, bueno, pues hemos ido lanzando propuestas ganadoras en cuanto a las diferentes llamadas a participar.
Entonces, bueno, claro, el hecho de que nos da dinero Bruselas en este caso, pues para lo del COVID, está bien, pero claro, eso implica pues que hay que cumplir con una serie de plazos, es decir, que hay unos años de duración de los proyectos y hay también unos controles. Es decir, que regularmente pues hay que redactar una serie de documentos que se han acordado con con lo que sería el organizador, o sea, el project officer, ¿no? El oficial de proyecto. Y después, pues todos los años hay una revisión del proyecto. Muchas veces, pues las reuniones son en la propia Comisión Europea. Ahora, claro, con la pandemia, pues estas costumbres han ido cambiando un poco. Pero antes, bueno, pues había temporadas que me pasaba enteras viajando y de vuelta a Bruselas y pues para justificar el trabajo realizado y exponer los avances. Con respecto a la investigación relacionada con Marte, ¿hay mucha iniciativa de la empresa privada o es sobre todo financiadas con dinero público? Bueno, ahora básicamente es, bueno, público hasta cierto punto. Es decir, muchas veces la participación que tienen determinadas empresas es también la publicidad o la obtención de fondos para participar. Es decir, hay misiones en las cuales participan contratistas privados, pero al final el dinero es público. Para Marte en particular todavía no hay misiones como tales que sean privadas. Es decir, Elon Musk ya ha afirmado que su intención utilizar nucleares, ¿no? para hacer terraforming de Marte. Vamos a ver en qué acaba todo eso. Y de momento ha mandado un coche que al final no llegó por una pequeña desviación de la órbita. Pero bueno, todo llegará. De momento, lo que sí es cierto y lo que sí es interesante es que lo que sería un esfuerzo de exploración y sobre todo de colonización de Marte ya no se puede concebir como algo de una sola potencia. Ya se acabó un poco la época de la Guerra Fría, donde tenía que ser o Estados Unidos o la Unión Soviética. Y de hecho, bueno, ahí está la historia del diseño del traje de astronauta de la NASA, que al final era un diseño español. Y no lo sabía. Sí, pues nada, busca Emilio Herrera y la historia es muy, muy curiosa porque él había desarrollado un traje de vacío para poder investigar la estratosfera. Porque hasta la fecha, pues la estratosfera antes se podía subir pues en lo que se denominaba batiesfera, que era como el batiescafo, porque estaba igual de presurizado. Pero claro, él lo que echaba en falta era poderse mover con un traje y poder tomar medidas, moverse libremente en la estratosfera. Entonces, claro, él diseñó un traje, saltó eso, digamos, a la fama mundial, pero no pudo desarrollar, o mejor dicho, no pudo realizar más trabajo con él porque estalló la guerra civil. De hecho, fue uno de los presidentes de la República en exilio. Y la NASA se interesó en su traje. Él dijo que sí, que él estaba encantado con que se usara su traje, pero que a cambio, porque decía, ¿cuántos ceros ponemos en el cheque, Mr. Herrera? No, yo lo que quiero es que aparezca la bandera española ondeando junto a la americana, de Estados Unidos, perdón, en la Luna. Y claro, eso Estados Unidos no lo podía admitir. Y dijo, pues nada, no, va a ser que no. Pero luego la historia, hasta lo que yo conozco, fue que un discípulo de Herrera sí que, digamos, les llevó el traje y ese fue el diseño del cual partió el que utilizaron los astronautas del Apolo 11. Y a cambio de eso, efectivamente, llegaron 2 rocas lunares de la misión del Apolo 11 a España. Una de ellas a el centro de control digamos, Río de Chabela, Fresnedillas, y el otro precisamente para Emilio Herrera. Como tributo, bueno, no pudimos poner la bandera española porque obviamente esto era una batalla entre 2 superpotencias, pero queremos reconocer las aportaciones realizadas. Hubiese sido bastante curioso ver la bandera española en la Luna, pero... Bueno, quién sabe si la marciana algún día, pero yo creo que se dan cuenta que ya es imposible hacer una carrera entre todas las superpotencias. O sea, ahora el objetivo realmente se puede alcanzar cuando hay una colaboración.
entre las mismas. Y mismamente hay esa colaboración, es decir, para el tema de las comunicaciones, para el tema incluso de misiones, es decir, las misiones ExoMars, que es en las que participo como miembro de equipo científico, son misiones de colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa. Y de hecho, como curiosidad, yo no estoy por la ESA. Yo estoy invitado por la Agencia Espacial Rusa, debido a colaboraciones que tenía antes. Sí, es una situación también muy Cold War del Black of Duty, Call of Duty, pero vamos, ahí estamos. Muchas gracias por haber venido. Tengo una última pregunta. Hemos hablado de bastantes temas y es, aparte de lo que hemos hablado hoy, sobre todo relacionado con la informática, ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? Ay, madre. Seguro que ya te querías despedir. Pues, a ver, por un lado, yo soy gamer total. O sea, los videojuegos me encantan desde siempre. Esto me ha permitido, pues, conectar bastante bien con mis estudiantes, ya sea por los casos de uso, prácticas que hacemos en el laboratorio, ya que se los ambiento en eso, películas, videojuegos. Sobre todo si son ciencia ficción, pues genial. Esto nos ha permitido también, pues, montar la primera agrupación de deportes electrónicos de la facultad, que es FDI eSports. Y, de hecho, el primer equipo que se montó era de Titanfall 2 y yo era el capitán. Es decir, que yo podía decir abiertamente que quedaba por las noches con estudiantes para ir pegando tiros por ahí. Y la policía no venía a buscarme porque era todo online y digital. La única condición era que los estudiantes que estuvieran en el equipo no podían ser estudiantes directos míos, por aquello del qué dirán. Y que en lo que participáramos de torneos, pues nunca tenía que haber premios en metálico, sino que, a ser posible, tuviera que ser algo benéfico, que en todo momento teníamos que tener una causa benéfica. Y por eso empezamos a colaborar con Banco de Alimentos y los teníamos siempre en boca, pues, en los entrenamientos oficiales, en eventos que se han organizado aquí en la Facultad de Informática, que es el Gamers Party, que son una semana jugando 24 horas al día, diferentes, por rondas, por así decirlo, diferentes videojuegos y actividades relacionadas, y todo con el objetivo de recaudar fondos para Gamers Party. Pero bueno, no todo va a ser sentarse delante del ordenador o de una consola, pues ya se sabe que mens sana in corpore sano, y el deporte que practico, pues, es la capoeira, que es un arte marcial de origen brasileño. Y actualmente, bueno, practico desde el 2005, ya 16 años, madre mía. Y ostento lo que está reconocido por la Federación Madrileña de Lucha, pues el equivalente a primer dan de cualquier otro arte marcial, como puede ser karate. Y bueno, pues es una disciplina, es un arte marcial que la verdad que me pareció interesante el primer momento porque no desdeña ninguna parte del cuerpo a la hora de golpear, es decir, es la única o de las únicas que utiliza, los cabezazos están recogidos como arma, y que tiene una componente también histórica bastante interesante. Y, de hecho, muchos aspectos de lo que es su docencia, pues me han permitido mejorar la mía universitaria. Ha habido cosas que yo he aplicado de mi docencia en la capoeira a la docencia universitaria y viceversa. Pero además es un entorno bastante interesante en el momento que, ya para empezar, pues cuando vas a combatir contra alguien, le estás dando la mano porque realmente le estás dando las gracias, ya que te está cediendo parte de su tiempo para intentarle derribar. Luego ya lo que pasa a continuación, pues eso ya es otra cosa. Pero bueno, ahí está. La escuela a la que pertenezco se llama Bada Capoeira, está presente en prácticamente todos los países del mundo, hasta el punto, bueno, pues que no solamente hay competición nacional española, hay competición ibérica, España contra Portugal, y luego está la competición europea y luego la mundial, por supuesto, que esa es en Río de Janeiro, que es donde está la sede principal. Y bueno, la verdad es algo tan completo a nivel universitario como que durante muchísimos años lo hemos estado practicando en la Complutense. Hemos tenido escuela universitaria de capoeira y estamos ahora intentando recuperarla ahora que podemos volver a la presencialidad. Es decir, los entrenamientos nosotros los estamos haciendo en las diferentes academias, lugares de entrenamiento que tenemos, estamos haciendo presencial, eso no es problema. Entrenamos con la mascarilla. Esto al final pues es nuestra propia cámara de hipoxia, baratísima. Acabas muerto después de 3 rondas de combate contra alguien, pero bueno, es lo que hay y nos adaptaremos.
Y ahora estamos viendo, pues eso, pues poder recuperar ese espacio que teníamos del equipo complutense de capoeira, donde se juntaba gente de todas las facultades. Y bueno, yo utilizaba también de reclamo el hecho de poderle decir a mis estudiantes, ¿queréis daros de tortas con un profesor de forma legal? Pues apuntaros a esto. Y era bueno porque luego el quien les podía dar de tortas era yo, y también de forma legal. Muchas gracias por haber venido al podcast. Me ha gustado bastante hablar contigo, hemos tratado muchos temas. Y bueno, si quieres añadir algo más. Pues mira, darte las gracias a ti, vamos, 1000 veces, porque además te he copado aquí pues un buen rato, y dar las gracias nuevamente a tu asociación, a Import Coffee, por ese contacto que habéis hecho de la oficina de software libre, por esas ganas de hacer cosas. Esto es realmente el combustible que nos dais a docentes, investigadores, administrativos y servicios y el resto de estudiantes de la Complutense. Y como decían en aquella famosa película, Casablanca, pues este es el comienzo de una bonita amistad. Así es, muchas gracias y bueno, yo me despido de los oyentes. Hasta luego.